Esta historia pretende enseñar que es bueno estar abierto a la experiencia y que resulta negativa la falta de flexibilidad ante los cambios y oportunidades de la vida. También que mantener determinadas rutinas quizás sea inconveniente, aunque nos hayan servido anteriormente y otras personas, la mayoría, las compartan. Que a la larga es perjudicial estar muy aferrado al pasado, o que es estúpido no aprovechar la información que proviene de nuestras emociones y sentimientos. Empezaré justo por comentar esto último. ¿Recuerdan ese personaje de la serie de ciencia ficción Star Trek que se llamaba Mr. Spock? El actor que lo encarnaba, Leonard Nimoy, aparecía caracterizado con las orejas puntiagudas, algo propio de los habitantes del planeta Vulcano, del cual procedía. Sin embargo, lo más interesante no era esa diferencia anatómica con respecto a los humanos, sino el hecho de que los vulcanianos carecieran de sentimientos. Este rasgo psicológico les hacía, supuestamente, tomar siempre decisiones acertadas, pues no se veían afectados por sus pasiones. De hecho, Mr. Spock era el consejero de la nave espacial. Pero, seguro que no tener en cuenta lo que sentimos y regirse solo por la razón es la manera de acertar cuando se tiene que decidir algo. En un experimento crucial para el estudio de la inteligencia emocional, se proponía a personas normales y a pacientes con una lesión del lóbulo frontal del cerebro que apostasen en un juego de cartas en el que tenían que escoger naipes de distintos mazos. La probabilidad de ganar era distinta al escoger cartas de cada uno de ellos, pues mientras en unos las grandes ganancias se sucedían de mayores pérdidas, en otros pequeñas ganancias se sucedían de escasas penalizaciones, lo que implicaba, al cabo, una ganancia neta. Por su alteración cerebral, las personas que sufrían la lesión no tenían emociones al tomar decisiones en este juego, así que, en principio, parecerían ideales para apostar con lógica y no perder dinero. No obstante, ocurría justo lo contrario. Las personas con emociones, sin lesiones cerebrales, apostaban de forma mucho más adecuada y eran quienes ganaban a la larga. En cambio, las personas con la lesión cerebral acababan siempre perdiendo dinero. El experimento dejó claro que la información que nos proporcionan nuestras emociones es fundamental cuando tenemos que tomar decisiones. Los buenos jugadores de póker, por tanto, no son aquellos que no sienten nada, sino los que se sirven de sus emociones. Otra cosa es que no quieran, por táctica, manifestarlas y parezcan imperturbables. Cuando nuestro Diplodocus rutinón dudaba qué camino tomar, si el de toda la vida o el nuevo, sin duda estaba embargado por las emociones. En su mente disputaban la tradición frente a la excitante oportunidad. No cabe duda de que el nuevo camino le resultaba estimulante, pero dejarse llevar por esa emoción, o por cualquier otra, le parecía arriesgado e inconveniente. Así se lo habían enseñado y así se había conducido él siempre. En la vida hay muchas personas que se enfrentan a esta misma situación. Pueden desear probar una vía alternativa, pero para hacerlo tienen que estar abiertos a las emociones y aceptar el riesgo. El mundo es de quienes han innovado, de quienes han roto con la tradición y de quienes han probado otras posibilidades. Pero es cierto que vivimos en una sociedad que tiende a reprimir ese comportamiento. De hecho, hay quien ni siquiera sabe lo que siente o, más aún, ni siquiera siente. Tal es el grado de inhibición frente a sus deseos que ha promovido su entorno social cercano. El miedo a sentir es una realidad de nuestra sociedad, en particular cuando se trata de sentir intensamente. Y es un planteamiento que, hasta cierto punto, puede resultar sensato. Ganar sensibilidad implica vivir con mayor satisfacción los acontecimientos y disfrutar de las sensaciones placenteras, pero, igualmente, sufrir más cuando las cosas no van bien o tenemos experiencias desagradables. Todo tiene su cara y su cruz. La anestesia, en sus múltiples formas, es lo preconizado hoy en día. No sufras ni un minuto más, tómate algo, recurre a un ansiolítico, toma un antidepresivo, evádete, ¿para qué están los analgésicos? Olvídalo ya, no lo pases mal ni un segundo, ve al psicólogo, él te ayudará a no sentir nada de eso. Sin embargo, cuanto menos sentimos más descafeinada resulta la vida. Pero, aunque importante, este no es el principal problema de inhibir las emociones. Lo peor es que al hacerlo perdemos una información crucial que nos ayudaría a tomar buenas decisiones para nuestra vida. Por supuesto, nada de esto significa que uno deba tirar por cualquier vía que le apetezca en un momento dado. No estoy diciendo que se actúe a tontas y a locas, o por un capricho momentáneo.
Conocer las propias emociones, precisamente, es lo que permite que distingamos entre una apetencia pasajera y algo más profundo y persistente. Es en estos casos cuando tenemos que aprovechar la información de nuestras emociones. Vivacín se sentía excitado ante la perspectiva de ir en la nueva dirección. Pero no era una intuición insensata. Había estado allí antes y sabía que era un sitio adecuado para alimentarse. También Rutinón lo sabía, pero tenía miedo a sus emociones, a todas ellas, aunque más aún a las intensas. Por eso tomó una dirección inadecuada. También Mr. Spock es un ejemplo de que, para la sociedad actual, el raciocinio, el análisis cartesiano o la lógica fría son siempre los que deben marcar la pauta. Si alguien afirma que quiere dejar un trabajo porque no se siente nada bien en él, al momento sus familiares o amigos le tacharán de inconsciente y le exigirán que esgrima las razones para cambiar, sueldo, horario, responsabilidades, proyección futura, etc. Y si el estado no les acaba de parecer bien justificado, le dirán que se aguante. Pero a veces no es nada fácil explicar qué es lo que hace que nos encontremos mal en un sitio, en un trabajo o en una situación, y eso no significa que no haya motivos de peso. El corazón tiene razones que la razón no entiende, dijo ya Pascal hace siglos. De hecho, si para alguien resulta realmente desagradable ir a un trabajo determinado y no es posible cambiar esa situación, es probable que lo acabe pagando con su salud física o psicológica. ¿Y por qué tenemos tanto miedo a entrar en contacto con lo que sentimos? ¿Y por qué se critica a quienes toman decisiones teniendo sobre todo presentes sus emociones? Por un lado, estamos influidos por unos principios sociales que vienen a decir que los sentimientos nublan nuestro buen juicio o, en otras palabras, que razón y emoción son incompatibles. Y, por otro, existe la creencia de que las emociones son peligrosas por incontrolables, que nos arrastran o, en otras palabras, que una vez que aparecen ya no podemos hacer nada para librarnos de su influjo. En conclusión, lo mejor es tenerlas lo más acorraladas posible, al menos en lo que respecta a la toma de decisiones. En esta cuestión parece que todos acusamos la herencia de la época romántica en que se exaltaba la pasión y se la creía una fuerza arrolladora, ante la que era inútil toda resistencia. ¿Y es eso verdad? Si sentimos algo intensamente, entonces ya no podemos controlarnos. No es posible poner las emociones, aun las más intensas, a nuestro servicio o hacerles caso unas veces sí y otras no. Lo único seguro es reprimirlas todas. Para responder pondré algunos ejemplos. Frente a lo que se pueda creer, no es verdad que, entre las personas con fobia a volar, las que se llegan a montar en el avión sean las que menos miedo padecen. En realidad, cuando aplicamos escalas de intensidad de miedo o evaluamos objetivamente las reacciones fisiológicas de ambos tipos de personas o latido cardíaco, tasa respiratoria, activación simpática, sudoración, etc., descubrimos que no hay diferencias entre ambas. Entonces, ¿no es el nivel de miedo lo que hace que las personas con fobia a volar no sean capaces de meterse en el avión? La respuesta categóricamente es no, en absoluto. Miles de personas están ahora mismo subiéndose a un avión y tienen el mismo miedo, o más, que otras que no lo hacen. No es que las primeras sean capaces de controlar sus emociones, pues también lo pasan fatal, sino que saben que pueden subirse al avión, pasarlo horriblemente y llegar a su destino, agotados del pánico, eso sí, aunque tengan miedo. Los otros se dicen sencillamente, no puedo subir porque tengo miedo. Como vemos, las emociones negativas no tienen por qué decirnos cómo actuar, no tienen por qué gobernar nuestra vida. Los valientes no son quienes no tienen miedo, pues en tal caso su heroicidad carecería de mérito. Los valientes son los que tienen tanto miedo como el resto, pero, aún con él, hacen lo que deben. Ahora imagine usted que sufre fobia a los hospitales y que durante años hubiese sido incapaz de entrar en ninguno por ese miedo atroz. Sin embargo, tiene un hijo y, de pronto, le dicen que ha sufrido un grave accidente, se encuentra ingresado en el hospital y le esperan para que venga a acompañarle. ¿Seguro que no reuniría usted el coraje para entrar? Todos podemos ser valientes si se dan las circunstancias adecuadas. Solo se trata de apreciar que las emociones no son quienes deciden por nosotros. Hasta ahora únicamente he puesto ejemplos de emociones negativas, miedo, vergüenza, que se interponían en nuestros deseos. Sin embargo, muchas veces cabe lo contrario, ponerlas a nuestro servicio. Imagine un boxeador o un tenista que lucha por ganar el título mundial. ¿No es mejor que aproveche su rabia o enfado para atacar con más vehemencia?
Y no solo en el deporte. Grandes logros artísticos e intelectuales de la humanidad han venido propiciados por que sus artífices canalizaron sus emociones hacia la consecución de metas positivas. La rabia y el horror que sintió Picasso ante el bombardeo nazi de una población civil se tradujo en el Guernica. El sufrimiento por sus sentimientos de inferioridad propiciaron un esfuerzo titánico para hacer de Demóstenes, un pobre niño tartamudo, el mejor orador y retórico de la antigüedad. Pese a todos estos argumentos, ha sido tan solo en los últimos 15 años, gracias al interés generalizado por la inteligencia emocional, cuando se ha empezado a cuestionar que apostar siempre por la razón, en vez de por la emoción, podía resultar contraproducente. Además, hoy en día la sociedad aún idealiza el pensar y desconfía de las emociones a la hora de decidir. Y esta postura es coherente con otro punto ilustrado en la historia del dinosaurio: la inflexibilidad en los hábitos. Rutinón es un defensor de la tradición. Para él lo adecuado es hacer siempre las cosas de la misma manera, aunque las circunstancias cambien. Sin duda, resulta más excitante acometer las cosas de otro modo o por otra vía, pero, precisamente, la excitación es una emoción intensa y, por consiguiente, sospechosa y negativa. Puesto que Rutinón vivía en el Jurásico, es lógico que no supiese nada de la famosa frase de Lampedusa, esa de: si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie. Se afirma que la flexibilidad es buena, que es lo que nos permite sobrevivir ante las mudanzas de la vida, pero, y que poco se promueve en realidad. Cambiar la manera de hacer las cosas implica valentía, soportar momentos de inseguridad, compromiso, tolerancia ante las frustraciones y, casi siempre, energía para nadar contracorriente. Si toda la manada va en una dirección, ¿cómo ir por otra senda? El grupo nos da seguridad. Al fin, si caemos, corremos la misma suerte que el resto. Pero, ¿no es ese un pobre consuelo? Los humanos somos los seres más flexibles del planeta. Nos hemos despojado, a lo largo de los milenios, de las rígidas conductas instintivas. Venimos al mundo vírgenes para la acción y tenemos que aprenderlo todo. Esta desventaja inicial queda pronto compensada por nuestra facilidad para adquirir conocimiento y adaptarnos a los más diversos medios. No obstante, la sociedad parece olvidar esta característica, que ha sido clave para nuestro éxito en el planeta, y parece animar a lo contrario, a copiarlo de siempre y seguir actuando de igual manera como quiera que sean las circunstancias. La educación de los colegios debería estar orientada hacia el fomento de la creatividad, del pensamiento divergente o alternativo, y a potenciar todas las facultades humanas, todas nuestras inteligencias alternativas, y no únicamente la lógico-matemática y la lingüística. La creatividad no es algo especial, reservado para los genios de la pintura, la música o el cine. La creatividad está en cada ser humano y puede fomentarse. Justamente, abrirse a la experimentación de emociones es uno de los mejores caminos para estimularla. Así que, si quiere salir bien parado de las circunstancias adversas, tome más contacto con lo que siente. Pero no superficialmente, sino lo más hondamente que pueda. En pocas palabras, sea más consciente. Esa es una vía óptima para estimular su creatividad, para ser más flexible y adaptarse a circunstancias difíciles. Quizás las afirmaciones anteriores le parecerán correctas en teoría, quizás las haya oído ya muchas veces, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograr dar más preponderancia a lo que sentimos y dejar un poco más de lado el pensar y pensar? ¿Cómo mantener esa apertura a la experiencia y a la novedad? Existe un camino bastante sencillo para ello: focalizarse hacia el presente. Estar aquí y ahora. Hacer en cada momento lo que se está haciendo, en vez de tener en la cabeza cosas del pasado o del futuro. En suma, practicar la atención plena. Rutinón solo creía en la tradición. Si hubiese estado abierto al presente, a lo que veía, a lo que sentía justo en ese instante, habría corrido en la otra dirección, con su pequeño amigo mamífero. Vivir el presente facilita entrar en contacto con las emociones. Pensar constantemente las amortigua, las desvirtúa, nos aleja todo el rato del aquí y del ahora. Si tenemos en cuenta nuestro presente, justo este instante, expandiremos nuestras emociones y atenuaremos ese pensar sempiterno. Un pensar que, además, nos hace bastante infelices, por cierto. Tenemos miedo a vivir las emociones con intensidad y preferimos amortiguarlas, pero, ¿y si así perdemos oportunidades? ¿Y si eso nos lleva a tomar decisiones menos inteligentes? Vivir con atención plena lleva a lo contrario, a activar las emociones, a sentirlas con más viveza y plenitud.
Sin embargo, eso no quiere decir que uno se vea arrastrado por ellas. Justamente, será al revés. Como las sentimos y conocemos tal cual son, sin filtros ni interpretaciones, no nos llevan inevitablemente a actuar de forma mecánica o automática. Este libro pretende enseñarle a estar de una forma más consciente en su presente, de estar en lo que está y a lo que está, instante tras instante, como hacía Vivacin. Pero ahora, antes de seguir explicándole cómo, le voy a contar otra historia. Es un relato sobre un mamífero más evolucionado que el pequeño Vivacin. Me refiero a un perro, más concretamente un perro de trineo. Un audaz husky llamado Aperto que trabajaba como correo en el norte del Canadá. Ese día,